de buscar en dónde radica el ser mexicano, pues se continúa con esta búsqueda de la mexicanidad, con estas mismas intenciones. Les hablaba del Pabellón de México que se realiza en París, y bueno, aquí se puede ver un poco más de manifiesto, ¿no? En donde tratando pues de recurrir a ese glorioso pasado indígena, pero con una mezcla evidentemente europeizante. Esta búsqueda va a obligar a recurrir al pasado y a las costumbres. Lo vemos en la pintura de Saturnino Herrán denominada La cosecha, en donde pues él retrata al pueblo, este pueblo pobre, este pueblo campesino, este pueblo obrero, un pueblo trabajador, que en él se encarna y se conjuga la tradición y las costumbres. Por supuesto, las tradiciones van a ser un elemento muy importante en donde se va a recurrir a buscar. Es decir, en esta renuncia a todo lo que pudiera tener relación con Europa, se va a indagar dentro de las tradiciones de ese México antiguo, de ese México profundo, esta pintura maravillosa de Saturnino Herrán denominada La Ofrenda, que retrata estos barcazas que se encuentran en el lago de Pátzcuaro y que, vemos ahí los cempasúchiles, que sabemos pues que es una muy grande tradición respecto al Día de Muertos. Entonces, la arquitectura va y las artes en general van a empezar a buscar dónde radica ese sentido del ser mexicano. Por supuesto, van a haber cambios y transformaciones en los teóricos de la arquitectura, existen nuevos parámetros y algunos se van a dedicar a tratar de buscar ese pasado en dos ramas. Por una parte, hay quienes sostienen que la mexicanidad radica precisamente en el mestizaje, un mestizaje que dio paso a una arquitectura colonial. Es decir, hay teóricos de la arquitectura que encuentran en la arquitectura del virreinato, en la arquitectura de la colonia, el ser mexicano, porque dicen, no es la misma arquitectura de España, sino que es una arquitectura ya mestiza, una arquitectura mezclada con estas ideas estéticas de Europa, pero con mano de obra americana, mano de obra indígena. Y por otra parte, hay otra corriente que van a sostener que en el indigenismo pues va a estar presente ese rescate de las tradiciones. Por lo tanto, se acuñan dos nuevos términos, el neocolonial, para estas nuevas construcciones que se hacen con esta reminiscencia, con este sabor de este pasado colonial, y por otra parte el neoindigenismo, que va a tratar de plasmar en sus fachadas, en sus decorados, en sus plantas, la estructura de los basamentos indígenas. Un ejemplo muy claro lo podemos encontrar en Federico Mariscal, que es uno de los arquitectos, digamos, ya de esta nueva época, de esta nueva era, que se van a dedicar a darle continuidad a lo que la revolución paró. Aquí vemos en la imagen un palacio de bellas artes que se encontraba en proceso. Sabemos que fue mandado a hacer por petición específica de don Porfirio Díaz a el arquitecto italiano Adamo Boari, y que producto pues de las guerras y del movimiento revolucionario quedó inconcluso. Entonces se le asigna ya en un periodo post-revolucionario a Federico Mariscal la idea de continuar con el proyecto y con la obra. Por supuesto, ya no lo podía hacer al estilo totalmente europeo, sostenido por Adamo Boari o proyectado por Adamo Boari, y entonces vamos a tener ya nuevas construcciones con nuevos materiales. Podemos ver aquí todo este trabajo que se hace con el hierro, con las vigas de acero, con los colados, con el concreto, pero que van a seguir luciendo en sus fachadas. O sea, estas son, digamos, las entrañas, y así es como va a lucir por afuera. Un neocolonial que va a ser un homenaje, digamos, a este pasado de México. Los más puristas, por supuesto, dicen, no es un homenaje a México, es un homenaje a la conquista.
Entonces hay este rechazo con esta otra corriente desde el indigenismo. Pero lo podemos ver aquí, aun cuando ya el Art Deco, que es otra de las corrientes que a nivel internacional están en boga, van a tener esa reminiscencia, esa mezcla de un neocolonial con elementos Art Deco o Art Nouveau. Entonces es un periodo de mezcla, por eso les decía, es de pérdida. La arquitectura se encuentra perdida y cuando está perdida pues empieza a buscar y bueno, pues recurre a los elementos que hay allí en torno, ¿no? Entonces, un palacio de bellas artes que estaba proyectado con esta grandiosidad al estilo de las óperas de París o las óperas de Alemania o las más grandes de Europa, pues entonces va a retomar elementos en su estructura y en su estética que nos recuerdan a esta gloria del pasado indígena, ¿no? Vemos como en esta maravillosa cúpula del Palacio de Bellas Artes que se encuentra en un frontón con elementos muy propios de Europa, pues vemos cómo se encuentra el remate con esta narración de este viaje que se hace desde Aztlán hasta este islote, ¿no? En el lago de Texcoco, donde se encuentra posada un águila sobre un nopal devorando una serpiente, ¿no? Entonces hay esta mezcla, hay esta fusión de estos elementos y lo podemos ver también en el interior, con estos maravillosos mascarones que nos hacen una reminiscencia a Tlaloc. Hay un montón de motivos referentes al agua al interior del palacio y lo podemos ver también en estas herrería que nos hace referencia al agua, pero también a las grecas prehispánicas. Estas grecas prehispánicas están presentes en los tableros de los basamentos, ¿no? Entonces vamos a tener esta mezcla, digamos, esta fusión. Y por ejemplo, vean lo que para 1917 se sigue realizando, el edificio Sotres y Dosal, en donde por supuesto ya está hecho con la nueva tecnología de la época, me refiero a vigas de acero, al concreto, se pueden edificar las estructuras de una forma mucho más rápida y más eficiente, pero, pero los exteriores, las fachadas, los decorados siguen recurriendo a este pasado neocolonial, este mosaico en Talavera, muy propio de Puebla y de las ciudades coloniales, las columnas tritóstilas, los detalles pues que ya son muy propios de la época de la colonia, pero reinterpretados ya en pleno siglo XX. Lo podemos ver incluso con la serie de ventanas, con este remate que se hace de la esquina, que pues era algo que para la época de la colonia por supuesto no se veía, pero que se retoma ya en este siglo XX. Un personaje de suma importancia en este pasado de México que va a tener una influencia tremendísima va a ser la figura de José Vasconcelos, el secretario de Educación Pública de México, que tuvo la gran preocupación por impulsar la educación en nuestro país, haciendo grandes departamentos dependientes de la Secretaría de Educación Pública que abarcaran los institutos relativos a la cultura, las escuelas, bibliotecas y por supuesto bellas artes. Él tuvo una prioridad que la supo y la conoció muy bien al ver ya un México postrevolucionario sumido en el analfabetismo, en la pobreza, en la ignorancia, sobre todo en las regiones más necesitadas y más apartadas de las ciudades. Entonces él toma como prioridad la creación de escuelas rurales, de escuelas primarias y por supuesto escuelas técnicas que enseñaran un oficio. Y entonces emprende una cruzada contra la ignorancia y el analfabetismo indígena. Es una visión maravillosa la que tiene José Vasconcelos porque a los maestros los forma con una idea de misioneros. Ellos van a hacer misiones al interior de la República, en los lugares más recónditos y más alejados, y esos maestros, a la idea de los misioneros católicos, pues ellos van a ser misioneros laicos, pero que van a llevar el conocimiento y la enseñanza a las regiones mucho más necesitadas. Por lo tanto, él establece lo que en su momento, bueno, vamos a conocer como el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es por mi raza hablará el espíritu. Él concibe a la mexicanidad incluso como una raza, la acuña él el término de la raza cósmica, esta raza maravillosa en la que todo el cosmos se ha congregado y se ha conjuntado
y ha sido la expresión de la mexicanidad. Por supuesto que él también recurre a estos elementos del pasado, es un gran impulsor de la alfabetización, de la difusión de la cultura, busca la participación popular en las actividades artísticas, pero sobre todo, al igual que en la arquitectura, va a haber una gran exaltación, una promoción del nacionalismo, es decir, de lo que es el ser mexicano. En esta misma idea de los pabellones de México podemos ver estas comparativas, ¿no? Mientras el pasado nos hablaba de un edificio con tintes neoindigenistas, el pabellón que se hace en la exposición iberoamericana en Brasil en 1922, pues en realidad parece como si se tratara del ingreso a una iglesia. Es decir, aunque es un pabellón y va a mostrar los avances de la cultura y tal, estamos viendo una mezcla del neocolonial con un barroco impresionantemente rico. Podemos distinguir unas columnas de estípite, unos arcos de medio punto, toda esta decoración que tenemos en las fachadas que nos recuerdan totalmente a una fachada de una iglesia o de un edificio de tintes totalmente barrocos, ¿no? Por eso vemos estos dos contrastes que les decía en un principio. El neoindigenismo, esta corriente que defiende el pasado indígena, y el neocolonial que dice, bueno, no, en el mestizaje se encuentra lo que es el ser mexicano. Aquí podemos ver, ¿no? Este espacio que al ser un pabellón de carácter laico, pues nos da más la idea como de una especie de convento, una especie de monasterio, donde incluso tenemos un nicho de esquina, aquí en este contrafuerte, en el remate, los arcos de medio punto, los remates o los jarrones, estas especies de gárgolas que se encuentran en la fachada principal, el trabajo de la herrería y por supuesto, bueno, el frontispicio, ¿no? Que nos evoca totalmente un edificio de carácter sacro. Ya para el siglo XX, 1922, se hace necesaria ante la gran densificación de la Ciudad de México el hablar de vivienda colectiva, es decir, ya la Ciudad de México empieza a vivir un incremento en su población producto de la migración del campo a la ciudad y se hace necesario el contar con vivienda colectiva, un edificio que aún sigue en pie cerca de la Secretaría de Gobernación por Bucareli, es los apartamentos Gaona, eh, elaborados por Ángel Torres Torrija, que pues si se fijan para 1922 se sigue haciendo con un tinte eminentemente colonial, lo podemos ver aquí ya en la actualidad, otra vez, ¿no? El detalle del almohadillado, los materiales como el tezontle, que sabemos que es esta piedra volcánica muy utilizada, por supuesto, en la época indígena, pero sobre todo en la colonia, la reutilización, el barro vidriado, la talavera, los remates, y como si no fuera suficiente esa indicación o exaltación del pasado colonial, se hacen esta serie de mosaicos donde se narra una cronología de todos los virreyes que tuvo la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, es decir, la Nueva España. Entonces, con esto es impresionante ver cómo todavía para 1922 la arquitectura que se sigue haciendo es una arquitectura neocolonial, una arquitectura que trata de imitar este pasado de este mestizaje. Hay otro personaje muy importante dentro de la construcción de la Ciudad de México, que es el arquitecto Carlos Obregón Santacilia. Ya habíamos platicado de José Vasconcelos, que es quien contrata a este arquitecto para la construcción de las escuelas. El proyecto de nación de ya esta época democrática en México busca el llevar la educación a todas partes y entonces por supuesto se requería de un espacio en donde se pudieran realizar la enseñanza de las clases. Por lo tanto, este gran arquitecto, Carlos Obregón Santacilia, va a dedicarse a la construcción de escuelas. Un hito en la arquitectura de este periodo es la denominada Escuela Benito Juárez de 1924, por supuesto totalmente laica, gratuita y obligatoria, como el artículo tercero lo respalda, pues tenemos la construcción de lo que sería más bien un convento o un monasterio. No es una arquitectura que haya reciclado, o sea, no existía ya el edificio, sino que lo construye para 1924, pero quiero que vean la estructura, los remates, los óculos o los vanos, la herrería, el trabajo de los balcones.
en realidad nos remite a un gran monasterio, quizá franciscano, quizá dominico, a esta gloria de este pasado colonial de México, ¿no? Y el arquitecto Santa Cilia, aun cuando se empieza a desarrollar en una etapa ya de la modernidad arquitectónica, recurre a este historicismo tratando de encontrar la mexicanidad dentro de la arquitectura. Y vean ustedes, vean esta fachada, ¿no? Más nos habla como si se tratara del ingreso a una gran capilla, a un corredor, tan es así que el mismo dimensiones de la biblioteca serían las mismas de un templo, ¿no? Entonces, de una sola nave, con ventanas a los costados, pero bueno, un templo dedicado al conocimiento, es decir, una biblioteca. En Guadalajara también se realizaron edificios de este tipo, la conocida escuela Borrallo, ubicada en Avenida Federalismo, casi esquina con Circunvalación, muy cerca de la estación Ávila Camacho del tren ligero, pues da cuenta de ello, ¿no? O sea, cómo tenemos esta estructura que, bueno, ahora ya con intervenciones y con la estación de tren ligero y tal, pero vean, ¿no? O sea, nos hace la reminiscencia a un pasado más de corte colonial y bueno, esto hecho en pleno siglo XX, ¿no? Por supuesto, también vamos a tener los edificios que van a encarnar, esto es interesantísimo, van a encarnar el triunfo de la Revolución Mexicana. Sabemos que la Revolución Mexicana tuvo como ideal pues el llevar el conocimiento, la salud y el trabajo a todos. Por lo tanto, ya en el nuevo régimen, es decir, en el régimen del Partido Nacional Revolucionario, el PNR, que luego será el PRI, el Partido de la Revolución Institucional, es la manera en que los triunfos o los logros que en su momento tuvo la Revolución Mexicana se van a institucionalizar, es decir, se van a formalizar. Y entonces esa lucha que se hizo por la igualdad, por la justicia, por la dignidad, por la salud, se van a materializar. Y qué mejor que una arquitectura monumental que diera la impresión o la intención de este poder que estaba teniendo el Estado mexicano, ¿no? Este presidencialismo supremo, máximo, encarnado en la figura del presidente, este personaje totalmente poderoso e incuestionable, y máxime sus instituciones. Vemos aquí la Secretaría de Salud, que en sus inicios pues conocida como de salubridad e higiene, pero vean la monumentalidad que presenta en sus materiales totalmente endémicos, la piedra chiluca, que es la piedra que se encuentra precisamente ahí en la Ciudad de México, una imitación de un falso arco maya, con este gran escudo nacional al frente, con estos mascarones que se encuentran, y entonces vemos una época de mezclas, ¿no? Una rotundidad, sí, muy semejante en la materialidad a los basamentos indígenas, pero también vemos ya unas líneas que nos hacen un recuerdo completo y total a lo que en la época está, digamos, de moda. Me refiero específicamente al Art Deco y al Art Nouveau. Lo podemos ver en las luminarias, lo podemos ver en la geometrización de los espacios, lo podemos ver incluso, y esto es una maravilla, en la misma tipografía con la que se escriben las letras identitarias del edificio. Vean, por ejemplo, aquí las luminarias, y bueno, ni hablar de los interiores, ¿no? Esta mezcla, esta comunión que se hace con el agua, con un claustro central, muy a la manera de lo que serían, por ejemplo, los conventos, y por supuesto la presencia de los elementos del agua y del art deco, ¿no? Vean aquí la boquilla de los peces, con esta influencia sumamente deco. Y bueno, por supuesto, otras de las grandes obras que hace Carlos Obregón Santasilia, pues es el edificio Guardiola en la Ciudad de México, que ya van a empezar a hacer los primeros rascacielos, es decir, es un México que ya una vez que pasó por todas las guerras, por todas las revoluciones y por todos los conflictos armados y sociales que había, es un México que está intentando llegar a la modernidad, es un México que está siendo impulsado por los motores del cambio, por los motores de una prosperidad económica, y eso se tenía que reflejar en la construcción de una nueva ciudad. Atrás iban a quedar los modelos coloniales, iban a abrir paso a esta incipiente modernidad, una modernidad que habla de materiales mucho más
efectivos, más rápido en su construcción, un menor costo, pero también con una intención de demostrar poder. Y el poder se demuestra con el volumen y se demuestra con la altura. Una Ciudad de México en la que las construcciones de mayor altura llegaban a los dos niveles, pues encontramos ya edificios que se yerguen con hasta 5 o 6 niveles, con un remetimiento muy al estilo de los edificios de Chicago o de Nueva York. Otra de las grandes obras que va a, digamos, a retomar o a intervenir Carlos Obregón Santacilia es un proyecto que inició don Porfirio como si fuera el Congreso, donde lo que ahora vemos aquí en este iba a ser como el distribuidor o la llamada sala de los pasos perdidos, y entonces se le encarga al arquitecto Santacilia que reutilice esta estructura que quedó inconclusa, que quedó incompleta debido a todas los diferencias que hubo en la Revolución Mexicana, para generar un monumento funerario que recordara a los héroes de la revolución. Entonces lo que va a hacer Carlos Obregón Santacilia es realizar el llamado Monumento a la Revolución. Otro hito importantísimo en la arquitectura, pues vamos a tener ya los guiños, la influencia tan profunda, tan severa que se va a hacer de la modernidad. Estos 5 puntos de la arquitectura de Le Corbusier, de la construcción sobre pilotes, las plantas libres, el uso del vidrio, muy al estilo de la Bauhaus, va también a imprimirse en los nuevos edificios. Lo que vemos aquí es la sede de las oficinas administrativas del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre plena avenida Reforma, aún sigue en pie, claro, con algunos cambios y modificaciones, pero vean ya cómo de alguna manera se deslinda de lo que sería el neocolonial, el neoindigenismo, pero se suman, tratan de sumarse a la corriente de la arquitectura internacional, de la arquitectura moderna. No pueden dejar de lado ese sentido de mexicanidad, por lo tanto, en sus interiores va a haber intervenciones de decorados, de relieves de artistas mexicanos importantes, ¿no? Y tan es así que Frank Lloyd Wright y Carlos Obregón Santacilia van a tener contacto y van a tener comunicación. Lo que quiero decirles es que eran arquitectos, sí, propios del movimiento internacional, pero que tenían contacto y comunicación entre ellos, ¿no? Iban a tener la oportunidad de conocer las nuevas tendencias, las nuevas corrientes, las impulsadas, por supuesto, en su momento por Le Corbusier, pero que México no fue ajeno a eso. Sin embargo, siempre tratando de conservar la tradición y el sello identitario de esta mexicanidad. Y bueno, eso va a continuar, lo vemos en el Pabellón de México en Sevilla en 1929, donde ahora lo que nos hace es esa referencia a la arquitectura de carácter maya. Estas son las ruinas originales, vean los barriletes, vean la representación de Tlaloc con su nariguera, con su especie de colmillos, y cómo lo representan en el Pabellón de México en Sevilla, ¿no? Con este incluso decorado muy al estilo de los frescos de Bonampak. Y se trata, bueno, aún sigue en pie y forma parte de la Facultad de Arquitectura, pero vean cómo se trata de retomar esa idea de esa gloria del pasado indígena. Un ejemplo maravilloso que aún sigue en pie, solamente la fachada, aquí en nuestra ciudad, es el Cine Cuauhtémoc, Cine Teatro Cuauhtémoc, que vean todos los elementos que ponen con esta reminiscencia de la estética y la arquitectura indígena. Por lo tanto, sería denominada como el neoindigenismo. Claro, en un edificio ya con usos totalmente modernos, como lo va a ser un cine, ¿no? Así es como luce ahora en la actualidad. Ahora ya su interior es utilizado como estacionamiento, ya no queda nada de lo que originalmente era, más allá de la fachada, que bueno, la vemos en un estado sumamente deplorable. Y esta idea del neoindigenismo también se utilizó para la vivienda particular. Esta es una vivienda muy singular ubicada en el cruce de las calles Juan Álvarez y Mezquitán, donde, aunque vemos todas estas líneas y trazos Art Deco, lo pueden ver aquí en esta estructura que es sumamente geométrica, incluso en este elemento que trata
de servir como una especie de cubierta, pero en el ochave, este gran ochave de la esquina, pues se pone un mascarón, ahora ya muy deteriorado, pero un mascarón de corte totalmente indígena, ¿no? Y bueno, ni qué decir del maravilloso Museo Anahuacalli en la Ciudad de México, que surge por iniciativa de Diego Rivera para albergar su colección y con modificaciones de O'Gorman para lograr esta especie, ¿no?, de pirámide, pero también con un acristalado muy propio de la modernidad, pero también con material endémico y además situado en un espacio casi de origen volcánico, ¿no? Otro de los grandes teóricos de la arquitectura es José Villagrán García. Él propone que sea una arquitectura con tecnología constructiva moderna y con valores expresivos derivados del propio edificio. Él va a poder interpretar muy bien esta nueva época en la que se está enfrentando la arquitectura y entonces lo vamos a encontrar en el Instituto de Higiene de Popotla, por ejemplo, que es un maravilloso ejemplo de esta teoría de la arquitectura que él va a realizar y en donde propone que el análisis racional del programa de necesidades a resolver y la sinceridad en la ejecución del edificio son entendidos como los elementos capitales de inicio y conclusión del proyecto. Es decir, no puede tener más allá de lo que se necesita. Si se fijan, bueno, no sigue teniendo este paradigma, ¿no?, de la modernidad donde la forma sigue a la función. Y entonces Villagrán va a ser un gran teórico, pero también va a ser un gran constructor. Lo podemos ver en un sanatorio para tuberculosos, que en este edificio, bueno, trata de mostrar al exterior los elementos físicos utilizados para su conformación, la torre, los pasillos, los andadores, y por supuesto con los que respondió a las necesidades sociales, ¿no? Es decir, un sanatorio para tuberculosos que necesitan grandes áreas verdes para salir, respirar el aire puro, mucho sol, pues ven cómo hacen los pabellones, ¿no? Son totalmente soleados, una especie de andadores, de caminamientos, donde no tienen ningún otro elemento ornamental más allá de lo que se necesita para su propia función. Otra de las obras muy destacadas de Villagrán es el Instituto Nacional de Cardiología. Y aquí lo vemos, ¿no? Es un guiño totalmente abierto hacia la modernidad arquitectónica, ¿no? Estas plantas libres, estas ventanas corridas, construcción sobre pilotes, un poco al modelo del sistema dominó propuesto por Le Corbusier, pero con elementos que no nos permiten, como México, ¿no?, llegar totalmente a este estilo internacional, sino que todavía le hacemos un guiño a esta curva tan sensual que pone aquí en lo que muy posiblemente sería un cubículo para las escaleras. Y bueno, lo vemos también en la curva de llegada de las ambulancias, ¿no? Esta rampa que él va a realizar esta serie de arremetimientos. Y él dice, el valor estético intrínseco, pues lo tiene ahí precisamente la arquitectura, ¿no? Entonces, la forma del edificio debe ser resultado natural de la solución del programa interno que está teniendo, ¿no? Y aquí lo vemos, pues, en esta propia edificación. Esta es la parte de atrás del propio edificio, ¿no? Y bueno, otro de los hitos, ¿no? O sea, un estacionamiento construido sobre una serie de locales comerciales. ¿A qué me refiero con esto? A que ya la modernidad está teniendo estos coqueteos, está teniendo estos, eh, ya vamos a llamarlas manifestaciones directas con la modernidad, ¿no? Donde los edificios van a tener fines comerciales, ¿sí? En la parte de abajo con sus locales, fines administrativos con una serie de oficinas y de despachos, pero también se le va a dar una gran importancia a lo que en ese momento está representando la modernidad y la movilidad, que en este caso son los automóviles, los vehículos, ¿no? Entonces lo que en su momento fue una gran finca de origen colonial, ahora se convierte en un estacionamiento basado en los principios de la arquitectura, ¿no? Villagrán propone, dice, urge descubrir la esencia del auténticamente mexicano. Urge ser lo que debemos ser y lo que somos mexicanos. En esta frase él expresa esta idea de que la arquitectura tiene que buscar su propia esencia y la esencia la encuentra en esta mexicanidad.
Pueden encontrar ustedes, y bueno, lo que aquí vendría a continuación, una serie de recomendaciones bibliográficas en las que podrían ustedes consultar parte de lo que les estaba comentando, ¿no? Villagrán García, con su teoría de la arquitectura, podemos decir que es uno de los pocos teóricos de la arquitectura mexicanos que ha propuesto, además de la firmeza, la utilidad y la belleza, él propone un cuarto elemento que sería la función social. Entonces, es muy importante, quizá, sobre todo en estos tiempos de cambio, pues conocer o retomar parte de esta información que nos da Villagrán. Por supuesto, también hay las disertaciones de un arquitecto, de Jesús Tito Acevedo. Este es un libro maravilloso en donde él habla del camino que debería de seguir la arquitectura, ¿no? Él diserta y defiende, es un defensor así aguerrido de la arquitectura neocolonial. Una doctora del ITESO, que coordina la Academia de Historias y Teorías, la doctora Yolanda Bojorquez Martínez. Ella, de su tesis de doctorado, pues ella habla de la arquitectura mexicana, es decir, cómo la modernización y el nacionalismo se imprimieron dentro de la arquitectura mexicana, ¿no? Desde 1925 hasta 1980, y revisa los discursos, ¿no? Los discursos británicos de Villagrán García, de O'Gorman, de Luis Barragán, de Díaz Morales y de Pedro Ramírez Vázquez. Entonces también es un libro que vale la pena consultar, leer para entender. Ya les había platicado de esta colección, es una colección muy completa, tiene varios tomos, varios volúmenes, y este en particular de historia de la arquitectura del mundo mexicano habla de la época del México independiente y la afirmación del nacionalismo y la modernidad. Una compilación así completísima y muy breve de la historia de la arquitectura mexicana la encontramos en Enrique Javier de Anda, de Gustavo Gili, que pues también hace un recuento de todo lo que se ha visto desde la arquitectura prehispánica hasta pues la parte más contemporánea de la arquitectura, ¿no? Que esa sería pues como nosotros pensaríamos o entenderíamos precisamente este recorrido de la búsqueda de lo que es la mexicanidad y el nacionalismo presentes en la arquitectura.